Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Continuamos entonces con el curso de elementos básicos de Python, segunda parte. Vamos a arrancar con el tema de funciones en Python. En el tema de funciones pues está el concepto de dividir y vencerás, en donde recordamos que cuando vimos los pilares del pensamiento computacional, en su primera etapa se hablaba del desglose, y el desglose consiste en dividir el problema en problemas más pequeños. A su vez, cuando miramos cada uno de estos problemas más pequeños, si es lo suficientemente complejo, volvemos a hacer una iteración donde descomponemos este problema en subproblemas más sencillos. Al final obtenemos como un árbol de, de problemas más sencillos, cada vez más sencillos a medida que vamos subiendo en el nivel del árbol. Y cuando ya tenemos un problema que podemos resolver, generalmente lo encapsulamos en una función. Y el concepto de función nos permite tener módulos de cada una de las soluciones que se requieren para un problema y que pueden ser reutilizadas en otros problemas. Entonces es un concepto que ayuda bastante tanto a resolver los problemas como a pensar de manera modular y resolver de esa forma otro tipo de problemas que son similares. Bien, en Python podemos crear una función con la palabra reservada def. Entonces viene def, viene un nombre con las reglas para ponerle un nombre que son las mismas que para una variable. Viene una lista de parámetros donde pueden haber parámetros de diferentes tipos y dos puntos y las líneas con un nivel de sangría que están dentro de la función, entonces hacen parte de esa función. Al final, bueno, pues no necesariamente al final, pero dentro de la función se utiliza la palabra reservada return para devolver uno o varios o una lista de valores o una tupla de valores. ¿Listo? Bien. Entonces, como para aclarar, tenemos acá la palabra reservada def, el nombre de la función, los parámetros, las líneas que se ejecutan dentro de la función, el retorno de valores y valor, que es una de las cosas que devuelve la función. Generalmente pues esto se pinta como una caja que recibe entradas y devuelve salidas, donde los parámetros son las entradas y el valor de retorno o los valores de retorno son las salidas. Entonces un ejemplo, en este ejemplo pues ilustramos cómo encontrar el mayor entre tres valores que se pasan como parámetro, de tal manera que la función debe retornar alguno de esos tres valores como el mayor valor. Entonces después de unas comparaciones se puede retornar el valor de A, el valor de B o en su defecto el valor de C. Entonces aquí vemos cómo pues entran tres valores a la función y sale el valor máximo. Bien, listo. Luego de definir la función, que es lo que estamos haciendo en este bloque de acá, pues es necesario llamar a la función explícitamente. Entonces la definición no implica que la función se ejecute, es necesario llamarla dentro de otro bloque o dentro del mismo bloque de código. Pues esa es la intención. Entonces aquí llamamos a la función mayor de 3, le pasamos 3 valores y nos debe retornar el valor más grande de esos 3. Y aquí lo imprimimos, ¿listo? Entonces ese es el asunto. Entonces la idea es que prueben ese código y que comprueben los resultados y que puedan hacer los diferentes cambios. Bueno, otra cosa son los parámetros opcionales. Entonces Python, pues al igual que otros lenguajes, permite el uso de parámetros que no son obligatorios. Para hacer que los parámetros no sean obligatorios, utilizamos un valor por omisión. Entonces las variables que van a ser opcionales se ponen al final y a todas ellas se les asigna un valor por omisión.
de tal forma que si la variable no es pasada a la función, entonces toma el valor que se le asignó en la definición de la función. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Esta función, mi función, recibe 3 parámetros y 2 de ellos tienen valores por omisión, los 2 últimos. De tal forma que la función se puede llamar con un solo parámetro, con 2 o con 3. ¿Listo? En caso de llamarla con un solo parámetro, A toma el valor de 3, B toma el valor de 5 y C toma el valor de 7. En este caso, cuando se pasa con 2 parámetros, B ya no vale 5, sino que vale 10. Y en este caso, B vale 8 y C vale 6. ¿Listo? Entonces, así funciona. Bueno, vamos a probar esta mi función. Dentro de esta celda de código para mirar varias propiedades que podemos rescatar. ¿Listo? Esta función, por ejemplo, no retorna ningún valor, sino que imprime pues un mensaje. ¿Listo? No es necesario, no es obligatorio que una función tenga que retornar un valor. Para aclarar, en este caso, cuando se llega a la instrucción return, entonces el programa termina, la función termina. Entonces aquí cuando retorna el valor de A, el programa no continúa con estas instrucciones. El return hace el salto al fin de la función. Bueno, en este caso entonces vamos a probar la función con estos 3 valores. Y pues comprobamos que efectivamente cuando se llama la función con un solo parámetro, B y C toman los valores que son opcionales, a menos que se lo especifiquen. ¿Listo? Cabe anotar que hay valores que son variables que son obligatorias y son posicionales. En este caso, A debe ser el primero, a menos que se especifique lo contrario. Entonces yo, por ejemplo, puedo llamar a la función, digamos de esta manera, decirle, por ejemplo, que C es igual a 10, que B va a tomar el valor de 5 y que A va a tomar el valor de 4. ¿Listo? Cuando yo ejecuto la función, bueno, voy a comentar estas para tener claro cuál es la que se está ejecutando. Entonces vemos que aquí C, que es el tercero, pues quedó con el valor de 10, B con el valor de 5, que es el segundo parámetro, y A, que se pasó de últimos con el valor de 4, quedó asignado con el valor de 4. Bueno, ¿qué pasa si yo quito, por ejemplo, B? Bueno, casualmente B le puse 5. Entonces B, como toma el valor por omisión, pues vale 5. ¿Qué pasa si yo quito C y le pongo B, por ejemplo? Entonces me queda A igual a 4, B igual a 10 y C igual a 7. ¿Qué pasa si yo cojo A y le pongo C y ejecuto? ¿Listo? Entonces en este caso sí me sale un error, puesto que A no es opcional, A es obligatorio y A tiene que tener algún valor. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Entonces vamos a llamar a la función y entonces asigno un valor para A, por ejemplo 9, para B 8, y digo que B va a tomar el valor de 7, ¿cierto? Entonces estoy definiendo un valor que es obligatorio, que seguramente se va a asignar a A, y este valor sería posicional y se le asignaría a B. Sin embargo, aquí estoy diciendo que B debería tomar el valor de 7. Entonces ejecutamos y nos sale un error diciendo que hay múltiples valores que se le están asignando a B. En este caso, pues estos dos entran en conflicto. ¿Listo? Yo podría hacer lo siguiente, decirle que C
es igual a 8. Y en este caso sí funcionaría. ¿Listo? Bueno, entonces los valores posicionales, o sea, tienen que ir al comienzo, ¿sí? Yo no podría, por ejemplo, cambiar esto y ponerle 9 y pensar que el 9 se le va a asignar a... En este caso me dice que el valor posicional no puede seguir de valores que llevan la palabra clave. Entonces C lleva la palabra clave, B lleva la palabra clave y no puede haber argumentos después de sin palabra clave que vayan después de otros que ya tienen la palabra clave. ¿Listo? Esa es la regla. Entonces sí o sí ese valor de A tiene que ir primero, a menos que yo evite ese error poniéndole A igual. ¿Listo? Entonces esa es la única forma en que funciona. Listo, dentro de las instrucciones que maneja la función, pues puede uno colocar cualquier tipo de instrucciones, puede colocar condicionales, puede llamar a otras funciones, inclusive la función se puede llamar a sí misma. ¿Listo? Lo que se llama funciones recursivas. ¿Listo? Cuando ya entremos en el tema a profundidad de funciones, veremos todos los tipos de funciones, cómo se manejan los parámetros dentro de las funciones y cómo se utilizan valores que están por fuera de la función sin tener problemas. ¿Listo? Bien, por el momento pues eso es lo que queríamos ver de funciones y vamos a estar trabajando todo el tiempo con ese tipo de estructuras. Listo, librerías de funciones. Entonces en Python, al momento de instalar, se instalan una serie de funciones estándar que hacen parte de la librería estándar de Python y que hemos estado utilizando en estos talleres. Entonces, si se dan cuenta, si se recuerdan, hemos estado utilizando el print, el input para recibir valores, el type para saber qué tipo de datos es una variable, las funciones int y float que nos convierten a ese tipo de valores, inclusive str también, y además hemos utilizado en el for la función range que nos devuelve una secuencia de valores, y la función len que la utilizamos en las estructuras de datos para saber cuál es el tamaño de la estructura. ¿Ok? En ese sentido, entonces, hay otras funciones que también son útiles y que están disponibles sin tener que instalar absolutamente nada. Entonces, además de eso, podemos utilizar una función que se llama valor absoluto, redondeo. Con las cadenas podemos utilizar una que se llama join, el cual toma una lista de cadenas y la vuelve una sola. El split, que hace lo contrario, que toma una cadena de caracteres y las parte por algún carácter, que puede ser el espacio o una coma. Bueno, en fin, diferentes formas de partir la cadena. Y para las listas o algunas estructuras de datos podemos utilizar max para calcular el valor máximo, min para calcular el valor mínimo o sum para hallar la sumatoria. Entonces, bien, tenemos a disposición una serie de funciones en la librería estándar. Si yo quiero utilizar funciones que no están dentro de la librería estándar, como por ejemplo las funciones que tiene pandas, para poder utilizar las funciones de pandas cuando trabajemos con data frames o por ejemplo si vamos a trabajar con mapas, podríamos estar necesitando una librería que sea la de GeoPandas. Entonces estas librerías pues tienen que instalarse dentro del ambiente de Python y para eso utilizamos el programa Anaconda, ¿sí? O en el Python interactivo el pip, la función pip. Entonces eso nos permite instalar librerías en nuestro ambiente de desarrollo de Python. Y una vez las instalemos, pues entonces Python va a saber dónde están esas funciones y se las va a traer cuando nosotros se lo especifiquemos. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar funciones matemáticas como seno, coseno, tangente, exponencial, logaritmo, esas funciones matemáticas están disponibles en una librería que se llama
mat. Entonces, para poderlas utilizar dentro del código, yo lo primero que tengo que hacer en alguna de las celdas, antes de utilizar una función matemática, es importar la librería. Entonces, import mat se trae todas las funciones disponibles dentro de la librería mat. Y entonces yo ya puedo hacer cosas como las que están aquí. Le digo mat.sin, entonces va a haber una función dentro de mat que se llama seno y otra función que se llama logaritmo, este es el logaritmo en base 10, y puedo hacer operaciones que tienen que ver con map. Si quiero saber qué funciones están disponibles en map, puedo hacer dir map y ver todo su contenido. Entonces, por el momento miremos cómo funciona esto. Entonces copiemos este código aquí abajo y revisamos. ¿Listo? Entonces ejecuto. Y bueno, aquí imprime x y y, entonces x vale 0,63 y y vale esto de acá. ¿Listo? 0,5891, que es el seno de 0,63. Listo. Y esto de acá, lo que me muestra aquí es las funciones que tiene disponible map. Entonces si vemos, pues entonces tiene estas funciones, todas estas las podemos llamar. Aquí empiezan arcoseno, arcocoseno, arcoseno, arcoseno hiperbólico, atangente, arcotangente 2, arcotangente hiperbólica, Ceil que aproxima al valor superior, cosine que no sé qué es, coseno, coseno hiperbólico, grados, bueno, etcétera. Entonces ahí podemos ver todas las funciones que podemos utilizar cuando importamos la librería matemática, ¿correcto? Listo. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la fecha actual del sistema y poder hacer operaciones de fecha y hora, entonces nos podemos traer una librería que se llama datetime. Datetime pues maneja fecha y hora y tiene varios módulos. Entonces tiene un módulo que se llama datetime que maneja el formato de fecha y hora completa, una que se llama solo date que maneja fecha, una solo time que maneja tiempo, otra que se llama time delta que maneja intervalos de tiempo, es decir, me permite hacer operaciones de sumar y restar fechas, y el timestamp que le permite a uno manipular tiempos, intervalos de tiempo. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se utiliza esa función, esa librería. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le digo desde datetime, o sea, desde el módulo completo de datetime, tráigase uno que se llama datetime. O sea, de la librería completa, tráigase solamente el datetime. Y el datetime, pues tiene una función que se llama ahora, que me trae la hora del sistema en el momento en que se ejecuta. Entonces aquí la puedo imprimir. ¿Listo? Entonces así me traigo, por ejemplo, un módulo o me puedo traer solamente una función. ¿Listo? Por ejemplo acá me trae la fecha y hora específica. ¿Listo? Bueno, entonces, bien, esa es la fecha y hora del sistema. Ahora, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, si se me ocurre, yo solamente podría decirle que me traiga una función. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, aquí, from mat, import solamente la función, por ejemplo, de toda esta lista de funciones, voy a decirle que se traiga la función coseno, ¿sí? Le voy a decir que se traiga cos. ¿Listo? Y entonces aquí voy a borrar esto que ya lo probamos.
Entonces aquí solamente se trae la función coseno. El asunto de traerse la función coseno es que yo ya la puedo utilizar directamente sin poner mat.cos. Entonces yo le puedo decir print coseno de 3.141516. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si esto funciona. Sí, efectivamente, entonces aquí me trae el valor. Fíjense que aquí yo antes le estaba dando mat.seno, o sea, sería mat.coseno, pero cuando me traigo la librería de esta forma, pues ya tengo habilitada la función coseno. También lo que yo puedo hacer es decirle que esto la llame como coseno y pues la puedo utilizar ya con su nombre. ¿Listo? Entonces, bueno, venga, le cambiamos el valor para ver que funcione. Entonces le ponemos 1.57. ¿Listo? Y aquí tengo pues el valor asociado a ese valor de coseno. Entonces, bueno, hacerlo de esta forma, o sea, tengo, como se dieron cuenta, tengo varias formas. La primera es decirle import mat. La segunda es decirle de mat solo tráigase cos, y la otra es ponerle un alias al coseno, al cos, y ponerle por ejemplo coseno. Entonces, hacerlo así, se trae todo el módulo, se trae todas las funciones. Si es una librería grande, entonces puede estar desperdiciando mucho espacio, porque pues él se carga todas las funciones en el momento en que yo le digo import mat. Hacerlo de esta forma es conveniente en el sentido de que solamente de todas las funciones que tiene mat, solamente se va a traer la función del coseno y yo la puedo utilizar ahí directamente. Pero tengo un problema, puede que yo importe otra librería que tenga una función que se llame también cos, ¿sí? Que no sea el coseno, sino que haga otra cosa, sino que casualmente las dos librerías le pusieron el mismo nombre. En ese caso se van a confundir y pues la segunda librería que se importe va a sobreescribir a la primera. Entonces puede que el programa no nos funcione de esa forma. Entonces, otra cosa que nosotros podemos hacer es ponerle un alias. Entonces, si yo me importo aquí coseno y le pongo un alias donde yo identifique que esta es una función que donde le pongo un nombre que seguramente no se repita en otra librería, pues me estoy asegurando de que no vaya a haber esa sobreescritura de la función y que esté llamando a lo que yo necesito. ¿Listo? Entonces siempre tenemos la posibilidad de colocarle un alias a lo que yo esté utilizando. Aquí, por ejemplo, en import mat, yo le puedo decir import mat as m y puedo utilizar todas las funciones con m punto. Entonces puedo decirle aquí m punto coseno, ¿sí? Y él pues llama otra vez a la función coseno sin problema. ¿Listo? Bueno, entonces espero que hagan aquí muchas pruebas. Entonces aquí inicialmente nos trajimos la librería mat, luego nos trajimos la librería deadtime y luego hicimos algunas pruebitas ahí con mat. Bien, lo potente de esto y lo más importante, la razón por la cual estamos utilizando Python como nuestro lenguaje de programación, es porque existe una gran cantidad de librerías de funciones disponibles de manera gratuita en el mundo. Entonces, casi para lo que usted se imagine que se necesita una librería, ya la hay en Python. Entonces usted la puede importar y puede directamente utilizar el conocimiento que se ha plasmado a la hora de hacer las funciones. Recuerden que nosotros tenemos una forma con algoritmos de representar el conocimiento. Entonces, al traerse usted una librería, pues está trayendo todo el conocimiento que se ha construido alrededor de esa librería y que está organizado con funciones y
y valores constantes. ¿Listo? Entonces, ese es el verdadero potencial de Python y la razón por la cual utilizamos Python. ¿Sí? Seguramente, si ustedes encuentran un método que esté en el estado del arte, que haya salido recientemente, seguramente va a estar desarrollado en Python. ¿Sí? O lo más probable es que se desarrolle en Python, entonces en ese sentido pues vamos a tener la posibilidad de utilizarlo. ¿Listo? Bueno, el otro tema que vamos a trabajar es el manejo de errores. Entonces, como ya vimos, pues podemos producir, o bueno, se producen en Python diferentes tipos de errores. Entonces vamos a clasificar esos tipos de errores. Entonces, uno son los errores de sintaxis, cuando violamos alguna de las reglas de cómo se escribe en Python las instrucciones, entonces nos sale un error de sintaxis. Estos errores de sintaxis son fáciles de resolver porque el mismo Python nos indica en dónde se cometió el error y qué tipo de error es. Entonces, al marcarlo, nos ayuda a identificarlo y a corregirlo. Están los errores de ejecución. En este caso, pues el código está bien escrito y puede que esté funcionando bien. Sin embargo, cuando se hacen cosas que dependen del usuario o del sistema, pueden haber fallas en tiempo real. Por ejemplo, se le pide al usuario que ingrese un archivo con la información y él le coloca un nombre de archivo que no existe o que no es válido. Entonces, en ese caso, pues él a tratar de cargar la información, pues no va a poder y va a sacar un error en tiempo de ejecución, que son esos tipos de errores. ¿Listo? Entonces no quiere decir que nuestro programa esté mal, quiere decir que el usuario no ingresó el valor o el recurso correcto. Por ejemplo, si yo le digo voy a dividir dos números y le digo entre el primer número que es el divisor y que entre el segundo número que es el dividendo, si el valor por el cual voy a dividir es 0, pues entonces me va a salir un error en tiempo de ejecución. Como yo no puedo controlar que el usuario escriba lo que quiera, pues pueden ocurrir ese tipo de errores en tiempo real. O por ejemplo, si yo le digo ingrese un valor numérico, recuerden que uno lo recibe como una cadena de caracteres y luego trata de convertirlo a entero o a float, y en esa conversión puede que ocurra un error porque hay letras o algunos caracteres que no entiende y que finalmente hacen que no se pueda convertir el valor. ¿Listo? Y están los errores de lógica. Entonces los errores de lógica, como les dije antes, son los más difíciles de detectar y de corregir. Entonces a veces uno comete un error, no sabe dónde lo cometió, el programa no está funcionando bien y pues como Python no se da cuenta, pues no emite ningún error de sintaxis ni de ninguna naturaleza y simplemente el programa no funciona bien. ¿Listo? Entonces ese es el problema. Entonces herramientas como el Python Tutor, que le permiten a uno seguir paso a paso, recrean el proceso mental a la hora de uno pensar en la solución. Entonces uno compara lo que pensó con lo que está sucediendo y puede que encuentre el error. ¿Listo? Entonces una prueba de escritorio en este caso es recomendada para tratar de encontrar el problema. Si la prueba de escritorio no está disponible, pues toca a punta de mensajes de print por la consola, pues a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar con los errores de sintaxis. Entonces los errores de sintaxis, como decíamos, es los que Python se da cuenta de que alguien no escribió bien las instrucciones. Entonces, en ese sentido puede salir estos tipos de errores. Este es un subconjunto de los errores más comunes que aparecen en Python. Por ejemplo, error de valor, error al tratar de convertir un dato a otro tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, una cadena numérico o, bueno, generalmente es ese porque de numérico a cadena no se debería presentar ningún error. ¿Listo? Otro error muy común es error en nombre, name error,
que significa que yo escribí mal o escribí el nombre de una variable que no existe o de una función que no existe. Lo más común es que yo me equivoque al deletrear el nombre de la variable o de la función, entonces que escriba una letra mayúscula o que cambie el orden de 2 letras o que me haya comido una letra. Entonces eso hace que se produzca un error de nombre. ¿Listo? Un error de sintaxis, entonces si yo no escribo la instrucción de manera correcta, como por ejemplo poner los 2 puntos al final del if o al final del while o al final de la declaración de una función, pues produce un error de sintaxis, ¿sí? O no cerrar un paréntesis o cosas de ese estilo, ¿sí? Generan un error de sintaxis. Type error son problemas de operaciones con un tipo de dato que no se ha especificado o que no es válido para ese tipo de operación. Entonces, si yo trato de coger una cadena y dividirla por otra, seguramente me va a aparecer un error de type. Error por división por cero, pues es obvio, pues si trato de dividir por cero, pues me sale ese error. O ese error es un error del sistema operativo, si un recurso que se está solicitando no está disponible por parte del sistema operativo, pues nos sale ese error. Index error, pues cuando trato de acceder a una posición de un arreglo y con un índice que no existe, entonces me sale ese error. ¿Listo? Entonces hay que familiarizarse con esos tipos de errores. Cuando ustedes escriben y les sale un error, pues entonces tienen que identificar rápidamente de qué error se trata para ir a corregirlo. Y de los errores se puede aprender mucho, entonces tranquilos que si les aparece un error no es malo, es para aprender. ¿Listo? Bueno, entonces aquí se propone un ejercicio para que uno genere estos errores y pues se vaya familiarizando con ellos. ¿Listo? Bien, para errores en tiempo de ejecución existe algo que se llama el try except. Entonces es aquí como un matrimonio de cláusulas que nos permiten a nosotros, primero, poder detectar el error y segundo, actuar en consecuencia, sin que el programa termine su ejecución. En el momento que aparece uno de estos errores, el programa termina su ejecución y entonces al usuario le toca corregir y volver a ejecutar todo desde el comienzo. Entonces, para evitar eso, uno puede utilizar el try except. ¿Listo? O sea, manejar las excepciones. Entonces, por ejemplo, uno le puede decir intente abrir el archivo. Si no se pudo, puede que hayan ocurrido varios errores, o que el recurso no está, o que el formato no es válido. Entonces, en ese sentido, uno podría capturar esos dos errores y actuar en consecuencia, diciéndole al usuario que el archivo no existe, que intente con otro, o en el caso del formato, que no pudo leer el formato, que intente con otro archivo. ¿Listo? Y no hacer que el programa termine y que tenga que volver a comenzar. Entonces, para eso es que se utiliza el try except. Entonces, aquí hay un ejemplo. Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es que tenemos aquí una ecuación que depende de x y pues el programa es muy sencillo. Va a decirle al usuario que ingrese el valor de x, lo convierte en float y luego calcula la ecuación. Calcula el valor de y y lo imprime. Entonces, ¿en dónde puede ocurrir un error? El programa está bien escrito, no tiene ningún error de sintaxis ni de lógica, pero si el usuario escribe un número, por ejemplo 4.2p, ese valor él trata de convertirlo en esta línea a float y pues me sale un error de valor, entonces que no lo puede convertir a float. ¿Listo? Entonces aquí va a quedar el programa. Entonces cuando yo lo ejecute, vamos a probarlo aquí abajo. Bueno, vamos a probarlo aquí abajo. Sí. Bueno, vamos a hacer de código nueva. Vamos a ponerlo acá. ¿Listo? Ejecutamos. Y acá nos pide el valor de x. Te lo voy a dar 4.2p.
y ¡pam!, me sale un error. ¿Listo? Entonces aquí esto es lo que yo les digo. El programa se rompe y me sale un error en la consola del usuario. Entonces el usuario, si es el mismo usuario que hizo el programa, pues no importa, pero si es otro usuario, pues no va a entender qué fue lo que pasó. Él no tiene nada que ver con esta lógica, entonces no le interesa este tipo de error. Entonces lo que sí podemos hacer es tratar de evitar hacer esa operación si el valor no se puede convertir. Entonces la idea es capturar ese error. Entonces, ¿cómo lo capturamos? Entonces pasamos ahora a este código, reemplazamos esto por esto. Entonces ahora aquí recibe el valor de x y le decimos try, intente convertir ese valor a un valor de punto flotante. Entonces aquí en esta línea ya vimos que puede ocurrir un error. ¿Qué tipo de error? Un error de valor, o sea, un value error. ¿Listo? Entonces si llega a ocurrir este o cualquier error dentro de estas tres líneas de código, entonces se va a lanzar una excepción. Y esta palabra reservada de acá, de Python, nos permite capturar esa excepción. ¿Listo? Entonces aquí incluso podemos clasificarla y decirle, bueno, si es un error de valor, entonces le podemos poner un mensaje al señor usuario. Entonces ejecutemos. Entonces le voy a decir, vamos a convertir, le voy a escribir un valor, me dice, ingrese un valor para x, le digo 1. Y me sale que el valor no se puede convertir a float. ¿Listo? Si él llegó aquí a un error, él podría hacer un ciclo y hacer que yo me devuelva y que de nuevo intente otro valor. ¿Listo? Y de esa forma pues me evito que haya un problema. Entonces vamos a hacerlo con el ciclo. Entonces ahora vamos a probar este código de acá. Listo, ya probamos el value error y ahora vamos a probar con esto. Entonces me dice ingresa el valor, yo le digo 2 y bueno, él captura el error. Fíjense que en este momento él captura el error y yo no estoy haciendo nada con el error. Aquí por lo menos le puse un mensaje. En este punto le puse un mensaje diciéndole que yo no podía convertir ese valor a float. Pero aquí no estoy haciendo nada, sino que lo pongo otra vez a que ingrese el valor de x. Entonces si yo le digo aquí, bueno, está bien, 2 no, entonces 5. Y no funciona. Entonces hasta que yo no le escriba un valor que él pueda interpretar, por ejemplo 3.2, tampoco. 3, él está convirtiendo a float. Bueno, entonces 3.2, vamos a ponerle menos 3.2 y ese sí lo pudo interpretar, entonces calcule el resultado. ¿Listo? Entonces también podemos hacer algo de ese estilo. No sobraría aquí ponerle un mensaje y decirle, por ejemplo, print decirle error, el valor no se puede convertir, punto, inténtelo de nuevo. ¿Listo? Entonces si ejecuto esto, entonces yo le digo aquí el valor 23.4 y se me va una A al comienzo, ingreso este valor y me dice error, el valor no se puede convertir, inténtelo de nuevo. Bueno, ya es más claro, entonces le escribo pp, me sale error, inténtelo de nuevo y así hasta que yo le escriba uno que sea válido. ¿Listo? Entonces esto es lo que se llama el manejo de excepciones.
Entonces para cualquier tipo de error yo puedo decirle try, intente, capture el error y except maneje el error. ¿Listo? Y aquí en el bloque except podría manejar varios tipos de errores. ¿Listo? Bueno, ese es lo que tiene que ver con el manejo de esos errores. Lo otro que yo puedo hacer es hacer un lanzamiento de errores con raise, con la función raise. Entonces, por ejemplo, en uno de los que ya habíamos hecho, donde capturamos el valor de la nota, entonces aquí capturo el valor de la nota y si la nota no está en el intervalo que corresponde, la idea es que esté en el intervalo de 0 a 5, entonces queda atrapado en este ciclo donde me sale un error y él debe pues volver a escribir. En este caso pues el ciclo no funciona sino es un condicional y en caso de que ocurra el error entonces me lo va a mostrar. Fíjense que si yo ejecuto este programa, vamos a probarlo acá. Si yo ejecuto este programa, entonces él me va a pedir aquí la nota. Entonces yo le digo, la nota es 8.9, que no es un valor válido. Entonces él lanza, esto en realidad sí se puede convertir a float, o sea, ese no es el error, él pudo convertir a float, pero me sale un error aquí en la línea 4. ¿Por qué? Porque yo lancé un error en caso de que la nota no fuera válida. Entonces aquí le estoy diciendo al usuario, error en la línea 4, el valor debe estar en el intervalo de 0 a 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Pues generé un error propio. ¿Cuál es la ventaja de generar un error propio? Que le sale aquí al usuario un mensaje de error que él puede entender. Entonces yo le digo, el valor que debe ingresar debe estar en el intervalo 0 a 5, de lo contrario el programa no funciona. Pero bueno, digamos que a mí no me gusta este tipo de manejo. Me parece mejor el manejo con el try except. Sin embargo, pues esto es válido. Si alguien que le guste, por ejemplo, y que prefiera que cuando le salga un error al usuario le muestre dónde y que salga un mensaje en un idioma que el usuario pueda entender, pues puede que también sea una buena idea. Igual si no ingresa el valor correcto, pues el programa no va a funcionar de manera correcta. ¿Listo? Entonces fíjense acá que si yo escribo el valor correcto, por ejemplo 4.4, pues él dice correcto, la nota es 4.4. Bien. Errores comunes, bueno, entonces errores comunes, como el lenguaje distingue entre mayúsculas y minúsculas, pues esto hace que se produzcan muchos errores de nombre. Que si uno se olvide de poner 2 puntos, eso es típico. Hacer mal el sangrado de código también es muy frecuente. ¿Sí? Revolver espacios con tabuladores, entonces eso puede hacer que a veces hayan diferentes niveles de tabulación donde no debe haberlos y genera un problema de sintaxis. Bueno, este es un problema más grave aún porque pues puede que no lo detecte el compilador de Python, y es que uno utilice los mismos nombres de las variables en varias celdas que son independientes. Entonces a veces uno hace cambios, quita variables, pero el programa sigue funcionando porque ya se declararon las variables arriba y en vez de generar error, el programa sigue funcionando. ¿Listo? Entonces se queda con un error. Y lo otro típico es hacer ciclos infinitos, diseñar mal las condiciones de parada y los ciclos se queden funcionando infinitamente. ¿Listo? Entonces le toca a uno matar el programa para poder seguir. ¿Listo? Bueno, aquí hay unos enlaces donde se profundiza en el tema de errores comunes en Python. Entonces, si les interesa, pues pueden entrar y revisar esas direcciones. ¿Listo? Bueno, el siguiente tema es acerca de
los archivos de texto. Bueno, voy a dejar eso para un tercer video junto con el tema de las gráficas. ¿Listo? Entonces por el momento dejamos este video ahí. Muchas gracias por su atención y pues quedamos atentos a una tercera parte. Gracias.